creo que debe reformarse íntegramente por dos razones. Primero, porque el código es una mezcla de modelos legislativos que han respondido a orientaciones políticas, filosóficas y económicas opuestas, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, el libro de reales se basa en el Código Civil francés, que el libro de contratos se basa en el Código Civil italiano. Bueno, el Código Civil francés se basaba en el liberalismo, en el individualismo, el Código Civil italiano en el fascismo, en el corporativismo, ¿no? Entonces, si uno mira los fundamentos filosóficos, económicos, morales, políticos de ambos códigos, se va a dar cuenta de que hay una contradicción brutal entre ambos. Entonces, tener un código que se basa en modelos contradictorios me parece que no es correcto, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que la reforma integral es necesaria. Por otro lado, cuando tú reformulas ciertos artículos, al final del día, ¿no? Vas a generar efectos en otros artículos. Quizás no te das cuenta de que eso ocurre, pero los códigos son orgánicos, ¿no? Y están interconectados, a pesar de que eso no es fácilmente, digamos, perceptible a veces, ¿no? Tú piensas que un artículo de obligaciones no tiene nada que ver con derecho de familia, o que un artículo del derecho internacional privado no tiene nada que ver con contratos, pero no es así, todo está interconectado. Entonces, modificar algunos artículos, quieras o no, te va a generar consecuencias en el resto, ¿no? Por lo demás, creo que los problemas no están en algunos artículos, los problemas están básicamente en los modelos ideológicos que el código toma, ¿no? Claramente el código no se adecúa a la Constitución actual. La Constitución actual establece que el Estado tiene una actividad en términos económicos residual, ¿no? Y que la iniciativa privada debe ser protegida en su más amplia expresión. El código no protege la iniciativa privada, el código limita la iniciativa privada, el código trata a los ciudadanos y a las empresas del Perú como entes de segundo orden, ¿no? No les permite tomar decisiones, limita plazos, limita la posibilidad de establecer pactos. Es un código restrictivo, es un código castrante, ¿no? Nosotros no podemos ser ciudadanos libres con ese código, estamos sometidos a plazos y a limitaciones por donde uno no se lo imagina, ¿no? Entonces, si quisiéramos un código civil que sea, digamos, moralmente aceptable en un contexto como el actual, en donde la libertad individual es el centro de la protección jurídica, el código lo tendríamos que rehacer en su totalidad, ¿no? Bueno, tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos, la verdad es que no creía en el análisis económico por un tema de prejuicio, ¿no? De hecho, fui allá con la misión de entender qué cosa era el análisis económico para luego criticarlo. Y la verdad es que allá, después de haber estudiado un año análisis económico en todos los cursos que tomé y además en cursos específicos sobre la materia, me di cuenta de que yo estaba equivocado, que yo era un prejuicioso, de que había, digamos, criticado sin saber y sin entender. Yo creo que el análisis económico es fundamental por varias razones. Primero, porque las normas buscan, ¿no es verdad?, ciertas finalidades, ciertos objetivos, ¿no? Todas las normas no son un fin en sí mismas. Las normas tienen que servir para algo, ¿no? Las normas pueden servir para reducir accidentes, para incrementar
las transacciones que existen en el mercado de valores, para reducir la delincuencia, para generar, digamos, un mayor cumplimiento en las obligaciones. No lo sé. Las normas siempre sirven para algo, ¿correcto? Entonces, si tú no entiendes cómo es que los individuos y las organizaciones actúan en la realidad, cómo es que responden ante incentivos, ante desincentivos, si tú no entiendes eso, entonces tus normas, por más bien intencionadas que sean, ¿no van a servir, no van a tener efecto alguno en la práctica. Nosotros no podemos tener un sistema legal eficaz si no entendemos cómo es que los ciudadanos y las organizaciones procesan eso que llamamos normas y actúan frente a esas normas. El análisis económico te ayuda a entender, ¿no?, cómo las personas toman decisiones, cómo las organizaciones toman decisiones, cómo es que se responden ante incentivos, ante desincentivos, cómo es que los comportamientos se dan en el mercado, en situaciones en donde no hay mercado, etc. Te ayuda a entender cómo es que actúan las personas en el mundo real. Entonces, si no entiendes eso, todo tu análisis básicamente no va a servir. Si tú comienzas a entender esto que estoy mencionando, entonces vas a tener muchas más herramientas para diseñar normas que finalmente sean útiles, que finalmente se apliquen, ¿no? Por ejemplo, tú piensas que una buena forma de proteger al consumidor es obligar al proveedor a suministrar información, ¿correcto? Porque crees que el consumidor a veces toma malas decisiones porque no está informado. Entonces, tu gran remedio para los problemas de la contratación estandarizada es obligar al proveedor a suministrar información. Pero si tú haces un análisis de campo, en este o en cualquier otro mercado, te vas a dar cuenta que los consumidores no leen y no están interesados en leer. No les interesa, no les importa. Los consumidores ven dos cosas: precio y calidad, garantía. No ven nada más. Entonces, obligar a los proveedores a revelar información, lo único que hace es empeorar las cosas, porque incrementa los costos, ¿correcto?, sin ningún beneficio, ni siquiera marginal. ¿Ok? Entonces, el suministro de información no tiene beneficio alguno y conlleva costos. Lo único que hace es encarecer las transacciones, las operaciones. ¿Ok? Entonces, si tú estás consciente de eso, vas a abandonar esa solución, porque te das cuenta que esa solución tiene costos pero no tiene beneficios, y te vas a dar cuenta que hay otras soluciones mejores que obligar a las partes, o mejor dicho a los proveedores, a suministrar información. Y así tú puedes hacer este análisis en todos los campos. Tú puedes darte cuenta de cómo actúan las personas ante ciertos estímulos, ¿no? Y en función del conocimiento de esto, de este fenómeno, de cómo actúan, cómo responden ante estos estímulos, vas a poder diseñar normas que sean eficaces. Entonces, sin entender de análisis económico, el abogado puede estar lleno de intenciones, pero no va a ayudar a su comunidad, a su colectividad. Ahora, ojo, el análisis económico implica también conocer algo de psicología conductual. O sea, bajo el nombre de análisis económico hay muchas cosas que están detrás, ¿no? Hay un análisis económico clásico, pero también hay un análisis económico que incluye variables psicológicas, y entonces la herramienta es mucho más rica, ¿no? Yo creo que el futuro de nuestra profesión pasa por entender otras disciplinas, otras materias. Si no entendemos otras disciplinas, otras materias, vamos a seguir aislados de la comunidad. La comunidad nos va a ver como profesionales que no aportan valor, que no solucionan las cosas,
que simplemente escriben y escriben y escriben y dictan leyes y dictan leyes y dictan leyes, pero que nada de eso resuelve los problemas. Cuando nosotros comencemos a manejar otras disciplinas, economía, psicología, sociología, etcétera, vamos a poder encontrar soluciones que realmente funcionen en el mundo real. Bueno, sí, porque tú no puedes generar responsabilidad solo en base a la negligencia. En algunos casos tú necesitas generar responsabilidad en base a la simple comisión de un hecho que genera daños. Pero así como no te puedes basar solo en la negligencia, tampoco te puedes basar solamente en la simple comisión de daños, ¿no? Tú tienes que ver caso por caso qué cosa es lo adecuado. Ojo que cuando tú exiges negligencia hay ciertos costos, ¿correcto? Cuando tú te desprendes de la negligencia y estableces que la responsabilidad es objetiva, los costos son mayores, ¿no? Porque si yo respondo por negligencia, basta que demuestre que he tomado ciertas precauciones para no ser responsable, ¿correcto? Pero si yo respondo de manera objetiva, estas precauciones ya no me sirven. Yo tengo que evitar el daño a como de lugar, porque si no, voy a ser responsable, ¿correcto? Entonces los costos en ambos sistemas son totalmente distintos. En algunas situaciones hace sentido reducir los costos de las precauciones. En otros casos hace sentido no reducir los costos. Y en otros casos hace sentido no tener responsabilidad. O sea, la responsabilidad no es el único remedio ante los daños. Hay muchos remedios. Un remedio es la regulación ex ante, ¿no? Mientras no tengamos la seguridad de que el daño no se va a producir, no puedes realizar la actividad. Por ejemplo, si vas a operar un reactor nuclear, como los daños que este reactor provoque serían tan cuantiosos, lo mejor es no permitir que este reactor funcione sin antes estar razonablemente seguros de que se han tomado todas las precauciones que en ese momento se pueden tomar, ¿no? Entonces, tú en ese caso confías en la regulación ex ante. Mientras no estemos seguros de que se ha tomado todas las precauciones que se puede tomar en este momento, el reactor no opera. En otros casos no puedes hacer eso. Tú no puedes decirle a un automovilista que mientras no tome todas las precauciones no puede manejar el auto. No tiene sentido. Le dices maneja el auto y si causas un daño respondes, ¿no? Y así por el estilo. Dependiendo de la actividad, confías en la regulación, en la responsabilidad extracontractual o a veces en los sistemas de seguro, ¿no? Por ejemplo, en algunos países está claro que el sistema de responsabilidad en accidentes de tránsito no tiene sentido. Sea negligencia o responsabilidad objetiva, no funciona, ¿no? En Nueva Zelanda no hay responsabilidad civil ante accidentes de tránsito. Hay un seguro obligatorio, si hay un accidente, funciona el seguro y se acabó. Y si el accidente es provocado con negligencia grave o con dolo, hay responsabilidad penal, se acabó. No hay responsabilidad civil, no existe. Existe un seguro mandatorio, ¿no? Que tiene cobertura total y existe la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, por supuesto que en materia de responsabilidad extracontractual tiene sentido hacer esta distinción entre subjetiva y objetiva. Dependiendo del tipo de actividad, de los costos, de los beneficios esperados, tú en algún caso elegirás a la subjetiva y en otro a la objetiva. Mira, es que sí es adecuado, pero si tú quieres le puedes cambiar de nombres. Puedes olvidarte de esos nombres e inventar otros. Pero ¿qué cosa necesitas? Necesitas analizar si hay un daño. Necesitas analizar quién causó el daño. Necesitas analizar si ese daño está permitido o no por el sistema. Porque la gran mayoría de daños está permitido. ¿Ok? Entonces, más allá de
la nomenclatura legal, tú tienes que analizar estas cosas, y cuando analizas estas cosas, hablas de factor de atribución, hablas de causalidad, hablas de lo que tú has mencionado. O sea, yo no veo escapatoria, ¿ya? Y la verdad es que no me preocuparía de la nomenclatura, de las categorías. Creo que eso es, ni siquiera es secundario, es terciario. No tiene la menor importancia. ¿Qué cosa es lo importante? ¿Qué daños son resarcibles? ¿Y cuándo son resarcibles? Porque no todos los daños son resarcibles. En general, en un sistema de libre mercado, solo ciertos daños no son resarcibles. Porque cuando hay competencia, los actores se interfieren, ¿no? Luchan por los recursos, algunos obtienen esos recursos, otros no obtienen esos recursos y sufren daños. Pero bueno, esos daños son parte del sistema, son daños aceptados porque así son las reglas del juego. Si yo mañana más tarde entro al mercado a competir con un producto de igual calidad y a menor precio, puedo quebrar a mis competidores. Eso es un daño absolutamente permitido, ¿no? No se puede reclamar una indemnización por ese daño. Si tú te pones a pensar lo que hacemos día a día, personas y organizaciones, dañamos todo el tiempo, porque quitamos oportunidades. Todo el tiempo quitamos oportunidades. Si yo consigo este trabajo y mi vecino no, a pesar de que quería este trabajo, él sufre un daño, sufre un perjuicio, no tiene eso que quería tener. Yo no le pago una indemnización, porque es parte del juego, ¿ok? Entonces, yo creo que, digamos, en términos tradicionales se puede mantener esa nomenclatura, o le puedes poner los nombres que tú quieras, pero siempre vas a tener que analizar esos elementos. Sí. Una de las cosas que más me llamaron la atención cuando estudié en Estados Unidos era la sofisticación que tenían para calcular los daños. Nosotros tenemos un tratamiento muy pobre de los daños. En el sistema, en el common law en general, existen muchas reglas, muchísimas reglas acerca de cómo calcular los daños. Y las reglas están pensadas en función del tipo de contrato. ¿Y por qué el tipo del contrato? Porque dependiendo del contrato los incentivos cambian, varían. Y también en función del tipo de contraparte. No es lo mismo una persona que una corporación, ¿ya? Una persona natural, digo. Una persona natural no puede hacer, digamos, no puede tener muchos trabajos al mismo tiempo, tiene un trabajo. Una corporación no puede tener muchos contratos al mismo tiempo, puede tener muchas obras al mismo tiempo. Entonces, dependiendo si eres una persona natural o una corporación, las reglas de mitigación del daño, ¿correcto?, son totalmente diferentes. Nosotros tenemos una regla de mitigación del daño que establece que es obligación del acreedor tratar de mitigar el daño. Bueno, en el common law tienen, no sé, pues 6 o 7 reglas de mitigar el daño, y estas reglas se basan en qué tipo de contraparte tenemos, cuál es el acreedor afectado. ¿Es una corporación? ¿Es una persona? ¿Es una transacción de propiedad? ¿Es una transacción de servicios? ¿Hay bienes sustitutos? ¿No hay bienes sustitutos? En función de esas variables tienen fórmulas diferentes para calcular el daño. Entonces, una de las cosas que creo que nosotros no sabemos hacer es cómo calcular los daños. Y este no es un trabajo de un perito, no, este es un trabajo de un abogado. Nosotros tenemos que decidir hasta dónde llega la indemnización en cada tipo de incumplimiento, ¿no? Tenemos una idea muy vaga de la indemnización, daño emergente y lucro cesante, pero esa idea es vaguísima, muy general, ¿no? Nosotros como abogados, tendríamos que decir, bueno, mediante la indemnización vamos a colocar a la parte afectada en una situación similar a la que hubiese tenido esa parte en caso que el contrato se hubiese cumplido. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Que mediante la indemnización la parte afectada tenga lo que hubiese tenido en caso que el contrato se hubiese cumplido. Ahora, ¿cómo valoramos eso? ¿Cómo se encuentra este valor? Bueno, dependiendo del tipo de contrato, dependiendo del tipo de segmento de mercado y dependiendo del tipo de contraparte,
la forma de hallar este valor es diferente, es totalmente diferente. Yo hasta hace algún tiempo he dictado un curso en la Universidad Católica, todo un curso acerca de cómo calcular daños en incumplimiento contractual y también en materia extracontractual. Solo discutíamos cómo calcular daños en función de los distintos casos que se pueden presentar. Entonces yo creo que ahí estamos en deuda, ¿no? Estamos en deuda. No hay una idea clara de cómo se maneja este componente, que es importantísimo, ¿no? Porque en todas las disputas contractuales o extracontractuales, la indemnización juega un rol fundamental, pero acá se calculan las indemnizaciones de manera, digamos, tribal, ¿no? Es tribal, es arcaica, es amateur. No hay una guía razonable, lógica, con sentido común, con un criterio de eficiencia y de justicia mínimo, que en general guíe a los tribunales judiciales o arbitrales a calcular los daños, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental, no solamente del derecho de obligaciones, sino del derecho privado, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema en el que la reforma es integral, porque realmente no tenemos nada.